El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó este domingo a sus jefes de defensa poner en alerta máxima las fuerzas de disuasión nucleares del país. Ordenó al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas que pongan las fuerzas de disuasión del ejército ruso en modo especial de servicio de combate. El presidente de Estados Unidos ha asegurado que enviará todas las armas necesarias para que los ucranianos puedan defenderse por sí mismos y afirma que si Rusia ataca a un país de la OTAN, una guerra mundial será inevitable. Hoy en España se habla de Guernica y de la guerra civil. Fantástico. Nuestra guerra parece que se ha convertido en un artefacto ideológico para orientarnos en la guerra de Ucrania. El siglo XX fue efectivamente un siglo de horrores, pero también fue un siglo de certezas ideológicas. Hoy sigue habiendo horrores. Hay horrores en Ucrania y también en Yemen y también en Palestina y también en otros muchos lugares alejados del foco mediático. Esto es así. Lo que hoy no hay son certezas ideológicas y cualquiera que venda certezas a buen precio encuentra siempre clientes. Y mientras el síndrome no mires arriba se apodera de la agenda mediática, parece que no nos damos cuenta de que en medio de una crisis energética y geopolíticas de inmensas dimensiones, la posibilidad de una conflagración nuclear en forma de tercera guerra mundial no deja de estar ahí, ¿se imaginan? En la base no queremos ser alarmistas, pero como decía Evaristo Páramo, no se hicieron los misiles para no explotar. Bienvenidos y bienvenidas a la base. La base, de lunes a jueves en Público. Bueno, y en la base hablamos de una posibilidad que en realidad no es tan remota, de una guerra nuclear. Para eso contamos con Sara Serrano Norris al mando de la base de datos. ¿Qué tal, Sara? ¿Qué tal? Contamos con Manu Levín, Juden Globen, analizando lo que dicen los medios de comunicación. Buenos días, buenas tardes en América Latina, buenas noches en Australia. Buenas tardes, Pablo Iglesias Turrión. Y en nuestra mesa de debate vamos a contar con Raúl Sánchez Cedillo de la Fundación de los Comunes. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Y contamos también, esta vez desde Badajoz y no desde Estados Unidos, con Azara Palomeque, periodista, doctora por la Universidad de Princeton. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Y para terminar, como cada miércoles, con Gema MJ en el análisis de lo que dicen las redes sociales en Tendencia Crítica. Así que, Lolo, vamos allá. La base de datos. Dispara, Serrano. Pues hoy quería hacer un repaso de los momentos históricos de mayor tensión nuclear. En 1945, Estados Unidos llevó a cabo en el desierto de Nuevo México la primera detonación de una bomba nuclear. Lo interesante del caso es que los científicos encargados del proyecto no descartaron en ningún momento la posibilidad de que la detonación acabara destruyendo el planeta por completo. Por contextualizar un poco, en aquel verano del 45 la Segunda Guerra Mundial ya estaba prácticamente decidida. Alemania ya se había rendido y Japón estaba en retirada. Es decir, la detonación en Nuevo México que arriesgó la vida del planeta, según los propios científicos que organizaban la explosión, no tenía ni siquiera una justificación en clave militar y sin embargo se hizo. Exactamente, pero Estados Unidos, a pesar de tener la guerra ganada, no se quedó aquí en la escalada de la tensión nuclear. Pocos meses después, Truman ordenó los ataques nucleares sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Casi 250.000 personas murieron, la mitad como consecuencia directa de los bombardeos y un 20% por envenenamiento radiactivo. Además, miles de personas padecieron leucemia y distintos cánceres debido a la explosión y sufrieron secuelas físicas y psicológicas de por vida. El bombardeo de Hiroshima y de Nagasaki, cuyo autor son los Estados Unidos, una democracia consolidada, fue uno de los momentos más dramáticos de la historia de la humanidad y quizá la única ocasión en la que se ha realizado un ataque nuclear en la historia, en la que se han podido percibir sus consecuencias sobre la población civil. Sin embargo, el enorme impacto emocional que produjo no sirvió para que se detuviera la proliferación de armas nucleares en el mundo, ¿verdad? Pues no, en 1950 Rusia anunció que había realizado su primera prueba nuclear y en 1954 Estados Unidos lanzó una bomba 1000 veces más destructora que la de Hiroshima en el atolón de Bikini. Como consecuencia de esta detonación, los 23 pasajeros de un barco pesquero japonés se enfermaron gravemente y además la lluvia ácida castigó a las islas de la zona durante décadas. Comenzaba la carrera armamentística nuclear entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que caracterizó la Guerra Fría y que nos mostró lo cerca que se puede estar de una guerra nuclear, en este caso en un mundo bipolar.
Exactamente. Estados Unidos y la URSS llegaron a acumular casi 70.000 ojivas nucleares durante este periodo. El punto álgido de esta tensión nuclear se produjo en la conocida como crisis de los misiles cubanos. En 1962, la Unión Soviética instaló misiles nucleares en Cuba como elemento disuasorio ante una invasión estadounidense de la isla y como respuesta al despliegue de misiles norteamericanos en Turquía. Finalmente la crisis se resolvió. Kennedy prometió no invadir Cuba y retirar los misiles de Turquía y Khrushchev retiró los misiles de Cuba. Pero el mundo estuvo muy cerca de una guerra nuclear. Este episodio conllevó la firma del Tratado de No Proliferación Nuclear, que reconoce el derecho exclusivo, en principio, de las 5 potencias del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a tener armas nucleares. En principio no estaba permitido que las tuviera ningún otro país. ¿Qué pasó, sin embargo? Pues tras la caída de la URSS y el fin de la Guerra Fría, la amenaza nuclear ha seguido presente. Por un lado, países que pertenecieron a la órbita soviética, como Ucrania, Kazajistán o Bielorrusia, seguían teniendo almacenadas arsenales nucleares, y por otro, países como Pakistán, India, Israel, Corea del Norte, Irán o Sudáfrica empezaron a desarrollar sus propios programas nucleares. Por su parte, Estados Unidos nunca abandonó la retórica nuclear. Lo hizo Eisenhower en la Guerra de Corea, Nixon en Vietnam, Carter para frenar a la URSS en Irán o más recientemente el propio Bush, que contempló el lanzamiento de bombas nucleares para frenar el programa nuclear iraní. Más adelante también Donald Trump comentó la posibilidad de atacar nuclearmente Oriente Medio y Europa y revirtió años de avances en materia de no proliferación. Bueno, de hecho, una de las demandas de Rusia antes de que invadieran Ucrania era que se restableciera el Tratado sobre Armas Nucleares de rango intermedio que Estados Unidos había abandonado de manera unilateral en el año 2019. ¿Y cómo se reparte el poder nuclear en la actualidad? ¿Cuántos países tienen armas nucleares? Pues en la actualidad, según Naciones Unidas, hay más de 13.000 armas nucleares en el mundo, el 90% en manos de Estados Unidos y Rusia. Pero tranquilizador, sí. Sí, pero no exclusivamente. Además, otros países como China, Francia, Reino Unido, la India, Pakistán, Corea del Norte o Israel también cuentan con arsenal nuclear. Todo esto en un momento en el que Vladimir Putin ha puesto en alerta su fuerza nuclear y Biden ha especulado con la posibilidad nada menos que de una tercera guerra mundial. Se queda uno tranquilísimo. Sí, además del uso de estas armas también existe el riesgo, que más probable también, de que una central nuclear ucraniana acabe siendo destruida como resultado de la guerra. Esto estuvo cerca de pasar el pasado 4 de marzo, cuando las tropas rusas bombardearon la mayor central nuclear del país. Si los reactores de la nuclear hubieran sufrido daños, el ataque podría haber tenido un impacto similar al de Chernóbil. Bueno, recordemos que el accidente nuclear de Chernóbil provocó, además de algunas decenas de muertos, 135.000 evacuados, afectó a 155.000 kilómetros cuadrados y además del impacto medioambiental, las secuelas sobre la población todavía se siguen produciendo y se producirán durante décadas e incluso durante cientos de años. Fascinante. Gracias, Sara. A ti. La base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano y Manu Levín. Manu Levín, Juden Globen. Buenas tardes, buenos días en América Latina. ¿Qué nos traes? Buenas tardes. Pues vamos a ver cómo se está hablando en muchos periódicos y televisiones sobre la posibilidad de una guerra nuclear y en qué tono se está hablando, o más bien diría frivolizando con esa posibilidad. Dale, Lolo. Titulares al banquillo. Quiero que empecemos escuchando esto que le voy a pedir a Lolo. La Sexta Noticias de anoche. Todo esto, por ejemplo, son trajes químicos que cumplirían con la norma de protección. Este almacén se prepara para hacer frente a todos los pedidos. Ahora mismo es una locura, sobre todo a nivel particular. Las ventas en nuestra tienda online han incrementado un 800% con respecto al mes pasado en este tipo de productos. Tras 40 días de guerra en Ucrania, el miedo a un ataque nuclear ha disparado las ventas de los equipos de protección. Pues familias preocupadas por la situación actual, que tienen mucho temor a que pueda ocurrir una situación así, incluso en España. Unas familias que hacen pedidos para cada uno de sus miembros. Máscara, botas, guantes y trajes químicos. Es el pack completo. Aproximadamente un kit de estas características suele costar de los 150 hasta los 500 euros. Tampoco aquí ha dejado de sonar el teléfono. Esta empresa se dedica a la fabricación de búnkers y refugios atómicos. Comedor, sala de estar. Con una capacidad de entre 25 y 400 plazas, los precios de estos refugios van desde los 55.000 hasta el $500.000 de euros.
En fin, La Sexta informa a su audiencia de que las ventas de material de protección ante un hipotético ataque nuclear han aumentado un 800% en esas tiendas especializadas en España, y poco menos que anima a la gente a que se haga con esos equipos, que solo cuestan 500 euritos, y que se plantee construirse refugios bajo tierra. Televisión de calidad, queridos amigos. Pues ya sabéis, oyentes de La Base, no hay nada que temer si estalla la guerra nuclear. Por un módico precio de $500,000 podéis encargar que os construyan un búnker para vuestra familia. Perfecto. Efectivamente. En esta pieza que escuchábamos, La Sexta Noticia se planteaba también esta pregunta. Pero ¿por qué ante un hecho tan improbable hay quien decide hacer acopio de este material? Porque ante un hecho tan improbable, dice La Sexta, la gente está gastándose la pasta en comprar estas cosas. Pues una parte fundamental de la respuesta seguramente hay que buscarla en los propios medios de comunicación. En las últimas semanas hemos escuchado en las televisiones en España cosas como estas. Podríamos encontrarnos en puertas de una tercera guerra mundial, que sabemos cómo empieza pero no cómo acaba. Sí, bueno, pero igual es inevitable. Es decir, hay que pensar en un desenlace. Y el desenlace de un autócrata, bueno, pues es primero llegar hasta el final y después, pues probablemente utilizar los recursos prohibidos, ¿no? ¿Pero qué son recursos prohibidos? La bomba atómica. ¿Utilizar la bomba nuclear? Sí, sí. Pero vamos a ver, Antonio, que eso es el inicio del fin del planeta. Claro. La población rusa ha escuchado en la televisión pública de ese país cosas como estas. Tenemos dos posibilidades. La optimista, una guerra nuclear, y que el mundo se vaya al carajo. O la pesimista, una crisis económica tan profunda que la Gran Depresión se quedará en una broma. Y el humor ruso se las trae, ¿eh? Y de vuelta a España hemos encontrado en la prensa española titulares como estos. Ayúdame, Sara. La Razón. ¿Cómo sobrevivir a un ataque nuclear? ¿Dónde esconderse y a qué distancia mínima hay que estar? La Sexta. ¿Cómo sobrevivir en caso de ataque nuclear? Business Insider. Si un arma nuclear está a punto de explotar, esto es lo que un experto en seguridad aconseja que hagas para sobrevivir. Web del BBVA. ¿Cómo sobrevivir a un ataque nuclear? Se ataca. ¿Cómo sobrevivir a una bomba atómica y por qué es mejor no salir corriendo tras la explosión? El Español. ¿Cómo sobrevivir a una bomba nuclear? El mejor lugar para esconderte y durante cuánto tiempo. Bueno, y no seguimos porque hay decenas y decenas de noticias casi idénticas a estas que, por cierto, se cuentan entre las más leídas de sus respectivos medios. ¿Qué dicen esas noticias, Manuel? Pues bajo esos titulares hay cosas que a mí hasta me hicieron dudar de si eran noticias reales de estos medios o eran páginas fake, pero son reales. Atención, noticia de La Razón sobre cómo sobrevivir a un ataque nuclear. Refugiarse lo antes posible si estás afuera durante el momento del evento. Quitarse la ropa, colocarla en una bolsa de plástico, sellarla y colocarla lejos de seres vivos. Ducharse con agua y jabón cuando sea posible, sin frotar ni rascar la piel. No usar acondicionador, pues une el material radiactivo al cabello. En el caso de no poder ducharse, limpiar la piel con una toallita limpia e incluir zonas como párpados, orejas y pestañas. Bueno, pues entonces todo perfecto, no hay que preocuparse. Si te cae una bomba nuclear, te quitas la ropa, te das una duchita, eso sí, acordaos, sin acondicionador, te limpias bien las orejas y las pestañas y a seguir con tu vida tranquilamente. Y no olvides el objeto más importante para protegerte, toallitas húmedas. Ya me decía mi abuela, hijo, tú siempre con una muda y un paquete de toallitas. Valen para todo. Y espera porque hay más. Noticia de La Sexta. ¿Cómo sobrevivir en caso de ataque nuclear? En el caso de haber estado expuesto a la lluvia radiactiva, debes quitarte la capa externa de tu ropa contaminada para eliminar las partículas de lluvia radiactiva y la radiación de tu cuerpo. Dúchate o lávate con agua y jabón. Si no tienes opción de lavarte o ducharte, usa una toallita o un paño húmedo para limpiarse las partes de la piel o el cabello que no estaban cubiertas. Recuerda que también debes limpiar a cualquier mascota que haya estado afuera después de la llegada de la lluvia radiactiva. Muy importante este mensaje de servicio público de tu televisión de izquierdas. Si llega un invierno nuclear, que nos pille bien aseados y perfumado. Y por supuesto, no olvides incluir a tu mascota. Eso, que no se diga, que no se diga. Un consejo más de La Sexta. Algunas cosas del kit de supervivencia pueden ser llaves adicionales de casa y coche, bolsas de plástico grandes para la basura y para retrete, artículos de higiene personal, incluyendo papel higiénico. Esto es muy importante. En una catástrofe global, ya se trate de una pandemia o de una guerra nuclear, nunca se te puede olvidar el papel higiénico, eso que no tienen en Venezuela. Ya estamos protegidos. Un misterio lo de la adicción humana al papel higiénico. En fin, concluye La Sexta. Cuanta más información tengamos, mejor podremos hacer frente a la situación desde la calma de tener al menos algo de control.
es mejor saber cómo reaccionar ahora que tener que tratar de averiguar qué hacer cuando la bomba nuclear esté en camino. Pues queda claro, acondicionador, muy mal, toallitas, muy bien, mucho papel higiénico y no olvidar limpiar a tu caniche. Con eso la supervivencia de la humanidad está asegurada, no hay nada que temer. Impresionante. En fin, nos reímos un poco, pero por no llorar, porque no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero a mi modo de ver, tanto todas estas noticias como otras con enfoques más sensacionalistas y de pánico, del tipo ¿qué pasaría si cayera una bomba nuclear en la Puerta del Sol?, que las hemos visto también en televisión, yo creo que no tienen el efecto de alertar a la población sobre el peligro real de una escalada de la guerra en Ucrania, que por otra parte se jalea permanentemente desde esos mismos medios, sino que sirven más bien para naturalizar ese escenario posible de guerra nuclear y para banalizar por completo lo que implicaría de verdad para la humanidad que estallase una tercera guerra mundial con armamento atómico. A mí, que haya noticias que digan con esa ligereza que no olvides limpiar a tu mascota tras un ataque nuclear, me parece una frivolización y una trivialización delirante. Pues así están los medios de comunicación, amigos. Muchas gracias, Manu. El fin de semana celebraremos nuestros juegos de guerra. Homer Simpson, debido a sus muchos años como técnico en una central, le voy a destinar a un submarino nuclear. Nucelar. La palabra es nucelar. Ah, ¿qué más dará? Nucelar. Estamos ya en mesa de análisis. Quiero empezar haciéndote una pregunta, Zahara, porque tú has vivido 13 años en los Estados Unidos. Conocíamos hace poco una encuesta en la que decía que 1/3 de los ciudadanos de los Estados Unidos no les parecería necesariamente mal participar en una tercera guerra mundial, aunque fuera una guerra nuclear. Nos estamos volviendo todos locos. Bueno, ya lo estaban, ¿no? Pero sí, ese tercio está ahí. De hecho, yo ayer leía que un 70% de la población está preocupada por una guerra nuclear. O sea, no, la preocupación no a favor o en contra, pero sí que lo están pensando. Estamos viendo en general pues muy poca responsabilidad por parte de los medios a la hora del tratamiento que se le está dando a este conflicto, y muy poca responsabilidad también por parte de Biden. Recordemos que fue él el que dijo que, bueno, que quizás que si Putin invadía territorio de la OTAN, pues sería la tercera guerra mundial, y hace poco dijo que Putin no podía seguir en el poder, que luego tuvo que salir su secretario de Defensa a matizar esas palabras y a decir que no era un posible derrocamiento de Putin ni nada de eso, ¿no? Entonces, creo que no se está haciendo nada prudente con este conflicto, y que pues lo que se hace es infundir el miedo. Ha subido la venta de búnkers en Estados Unidos también, muchísimo. Ya subió la de armas hasta niveles estratosféricos con la pandemia, y esa tendencia se ha mantenido también al alza. Entonces, pues lo que estamos viendo es pues un armamento personal, ¿no? Una alusión a la responsabilidad individual. ¿Qué haces tú para salvarte? Y la gente está respondiendo pues individualmente también, ¿no? Pues comprando búnker, comprando armas, y en respuesta a este tipo de mensajes. Raúl, ¿tú tienes ya tu búnker? No, apenas puedo con mi apartamento, pero bueno, yo creo que en Estados Unidos también habrá reformas, empresas de reforma de los viejos búnkeres de la antigua Guerra Fría. Saldrán los gemelos estos que te hacen la reforma de tu casa diciendo te reformamos el búnker. Exactamente, ahora con internet, con mejor aire acondicionado. Bueno, yo creo que digamos que esto nos remite a una dinámica de saturación de la posibilidad de un curso distinto. Yo creo que ante lo que estamos es una crisis sistémica del capitalismo, un agotamiento de la globalización y una ausencia de salidas. A mí me parece que la retórica tiene que ver con la necesidad de agrupar filas sin saber muy bien lo que va a pasar. Yo creo que desde la crisis de los misiles de Cuba no se había planteado la opción nuclear, y hoy es una de las opciones, es decir, estaba completamente descartada. Con el fin de la Guerra Fría se hablaba de desnuclearización, de avanzar en los pactos de retirada de los misiles. Hoy estamos en una dinámica en la que ya hay potencias nucleares como Israel, que casualmente Zelensky, dirigiéndose a la Knesset, es decir, al Parlamento israelí, o en una entrevista con Haaretz, dice que es el modelo. Israel es el modelo en el que tiene que fundarse la nueva Ucrania, es decir, un Estado armado hasta los dientes, un Estado de seguridad. No seremos la democracia liberal, pacífica,
europea, sino que, permitidme que lea, nos convertiremos en un gran Israel con su propia cara. No nos sorprenderemos si tenemos a representantes de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Nacional en cines, supermercados y personas, es decir, civiles armados. La seguridad será el asunto número uno. Teniendo en cuenta que, bueno, obviamente sabemos cómo es Zelensky, que es el mejor actor ahora mismo, que no recibió Oscar porque no podía, pero se los merecía por distintos papeles. Esa relación privilegiada con Israel puede llevar directamente a lo que sería ya, pues, digamos, la guinda del pastel, que es la posibilidad de fabricar armas nucleares por parte de Ucrania, que dispone de centrales donde puede procesar material radioactivo, etcétera. Yo creo que la dinámica a la que nos están conduciendo es esa, directamente, a que la opción nuclear táctica o no táctica sea una de las posibilidades de, por así decirlo, dar un golpe al conflicto, porque Rusia, como decía el otro día uno de sus ex consejeros, Sergei Karaganov, el autor, por otra parte, de la doctrina Karaganov, que dice que los rusos étnicos han de ser defendidos en cualquier parte del mundo con las armas, decía que Putin necesita una victoria para cualquier tipo de tregua. Esa victoria, ¿cuál será? No hay que excluir el uso de armas tácticas nucleares. Sara. Sí, yo creo que es importante recordar que la variable nuclear ha estado presente en Ucrania incluso antes de la invasión rusa. Una de las demandas que Moscú hizo a Washington antes de que se iniciara la guerra fue que se restableciera el tratado sobre las armas nucleares de rango intermedio del que Estados Unidos se había retirado unilateralmente en 2019. Y luego en 2018, además, el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, afirmó que la doctrina nuclear rusa se limitaba el uso de esta doctrina militar al caso en el que Rusia viera amenazados su supervivencia, ¿no?, como país. Entonces yo creo que seguir percutiendo en el marco belicista y no en las vías diplomáticas de la solución de este conflicto lo único que contribuye es acercar un horizonte de una posible conflagración con armas nucleares que no benefician a nadie. Manu. Yo quiero pensar que todavía queda, digamos, algo de racionalidad en el mundo y que la perspectiva de la destrucción mutua asegurada que marcó buena parte de la segunda mitad del siglo XX sigue operando y representa un elemento disuasorio muy claro ante la posibilidad de un conflicto bélico directo entre potencias nucleares, y de hecho creo que eso es lo que explica en buena medida que la OTAN rechace intervenir directamente en Ucrania, por ejemplo aplicando una zona de exclusión aérea como pide permanentemente Zelensky, porque ese es el camino directo hacia una tercera guerra mundial con armamento nuclear. Pero dicho eso, tener fe en la racionalidad de quienes tienen esas decisiones en su mano quizá no es una actitud del todo realista, y yo creo que está bien poner sobre la mesa y no perder la perspectiva de a dónde nos conduce una posible escalada de esta guerra que se jalea permanentemente desde muchos ámbitos y con más intensidad todavía cuando los medios se llenan de imágenes como por ejemplo las de Bucha, ¿no? Es decir, la gente tiene que ser consciente de las posibles consecuencias de las decisiones, de la retórica belicista, de la escalada armamentística y de los llamamientos a entrar en guerra para parar a Putin a cualquier precio, y hay que ser conscientes de a dónde nos conduce todo ese discurso y toda esa retórica. Entonces yo creo que tenemos que entender que la guerra es una catástrofe en la que todos y todas salimos perdiendo, que desata las más bajas pasiones del ser humano, que es un desastre para la economía y para la vida de todos y todas, que es una amenaza para cualquier forma de democracia, para los derechos humanos, para la calidad de la información, para el medio ambiente y para el propio planeta, y que lo mejor que podríamos hacer la gente en nuestros países, también para ayudar a Ucrania, muy al contrario de apoyar la escalada armamentística y la lógica de la guerra justa, sería construir un gran movimiento social que presione a todos nuestros gobernantes para que cese la escalada belicista, para que dejen de jugar al ajedrez con las vidas de toda la humanidad y para que se ponga fin cuanto antes a toda esa espiral de irracionalidad y destrucción. O sea, si me permitís añadir un elemento antes de devolverle la palabra a Zahara, a mí me preocupa enormemente, digamos, la lógica de la política de Twitter, o la política, digamos, de los acontecimientos que se producen en pocas horas, o cómo la presión, digamos, determina muchas veces comportamientos incoherentes o irracionales. En el caso de Cataluña se ha puesto muchas veces como ejemplo cómo, digamos, la presión tuitera hizo que Carles Puigdemont variara la decisión que ya tenía tomada y que había comunicado a mucha gente. Se habla en particular de, pues, uno de los
políticos por definición de Twitter, de Gabriel Rufián, con el famoso mensaje contra Carles Puigdemont de 30 monedas de plata, como eso pudo pesar, digamos, en el momento emocional de Carles Puigdemont, que acabó en el exilio y acabó donde acabó, digamos, por una decisión no racional y diferente a la que tenía previamente tomada en el contexto de la presión de Twitter. Hace muy poco, cuando Podemos y el Partido Socialista pactan que España no va a enviar armas directamente y que incluso hay algunas fuentes conocedoras de las conversaciones, digamos, en el propio Partido Socialista se tenía claro que esas armas podían acabar perfectamente en manos de Putin y el PSOE tenía claro que no estaban en esas y que en todo caso era a través del Fondo Europeo de la Paz, y 2 días de presión mediática hacen que Sánchez no cumpla su acuerdo y rompa el acuerdo después de 48 horas de presión mediática. Hemos visto también cómo la presión mediática hace que el líder del Partido Popular caiga y pongan a otro, pero esto demuestra que otras 48 horas de presión mediática podrían hacer caer a Feijóo perfectamente. Pero esto no deja de ser la política local española. Si esta lógica de la presión y la lógica emocional afecta también a la psicología de los decisores que tienen en última instancia la decisión sobre el botón o la decisión sobre un ataque, pues no es algo nada tranquilizador. O sea, cuando pensamos en Donald Trump, pensábamos en alguien que tomaba decisiones a partir de tweets y cuyos tweets podrían determinar decisiones de política internacional muy relevantes. No es nada tranquilizador el contexto nuclear en la época de las redes sociales y de Twitter. Azahara. El paradigma de la seguridad nacional que se está inculcando y en la carrera armamentística que estamos viendo en muchos países hace que la guerra se ponga como excusa para una reducción de derechos en general, ¿no? Entonces hemos visto, por ejemplo, la guerra contra el terror en Estados Unidos y cómo se utilizó para aprobar el Patriot Act, para cargarse el derecho a la privacidad. Estamos viendo cómo pues, han subido los presupuestos de defensa, cómo se están haciendo llamadas a sacrificio ciudadano, porque esto es una guerra, a consumir menos energía también. Entonces creo que es importante no solo considerar la guerra como un evento bélico, sino como pues una medida de choque para lograr que los ciudadanos adquieran más tolerancia respecto a políticas que pueden ser implementadas posteriormente dentro de esta retórica del sacrificio. Esto, pues cuando tú lo elevas al nivel nuclear, tiene muchísimo más riesgo porque el miedo es mayor, ¿no? En la ciudadanía, y dentro de ese miedo somos mucho más manipulables. Y luego creo que también hay un componente comercial que es como, pues eso, vender búnkers, papel higiénico, que es un componente comercial que tienen los medios con el clickbait también. Mientras más sensacionalista seas, pues más audiencia vas a tener, y que con eso también estamos jugando, ¿no? O sea, como el capitalismo todo lo devora, pues la guerra nuclear se convierte en un evento más que vender, y lo vimos, por ejemplo, en la película Don't Look Up, ¿no? Tenemos un meteorito, pues ¿qué hacemos? Vamos a coger el meteorito y sacar minerales de aquí y lo vamos a convertir en un negocio. Pues la guerra también es un negocio, y un negocio mediático, y tenemos que estar alerta respecto a esos mensajes que están circulando. Raúl. Sí, yo creo que esta es una cuestión clave. Es decir, la discusión sobre la guerra, idiomas aparte, ¿no? Pero imaginemos la comunidad hispanohablante, la inglesa, etcétera, la china, se da a través de las redes sociales y se da de una manera pues nueva. Se da a partir de una desensibilización. Hay un término que usan en Estados Unidos que se llama chicken hawk, ¿no? Es decir, los halcones gallina. Es decir, la gente que desde fuera de tiro, ¿no? Fuera de alcance, que sobre todo es algo que se da en Estados Unidos y que es enorme, pues llama a la mayor implicación de guerra y incluso a las soluciones finales, ¿no? Tipo Anne Applebaum y otros tipos de halcones, Fiona Hill, el propio exdirector de la CIA de Obama, Leon Pagetta, que ha dicho que las cosas son como son. Putin, la diplomacia no sirve si no hay muertos sobre la mesa. Y los ucranianos deben sacrificarse por la humanidad poniendo los muertos necesarios para que haya una negociación que avance hacia una tregua, ¿no? El propio Zelensky es contradictorio. Por primera vez, no recuerdo ni Ho Chi Minh
ni el propio Saddam Hussein, es decir, una nación atacada por una gran potencia que asuma ese discurso de el exterminio antes de rendirnos. Es alucinante, sobre todo cuando estamos ante una declaración explícita, como ha dicho Azahara, por parte de Putin o de Lavrov, etcétera, de que la doctrina de defensa nacional, también lo ha dicho Sara, implica el uso de armas nucleares cuando hay una amenaza directa en las fronteras, ¿no? Es decir, en cuanto haya cualquier desliz por parte de Polonia o por parte de fuerzas de la OTAN que están en el Báltico, etcétera, eso se desencadena. Esto nos habla de una situación que no, quiero decir, yo insisto, la crisis de los misiles de Cuba no es nada comparado con esto. Estamos ya en un régimen de guerra absolutamente comparable y peor que el de la Primera Guerra Mundial. Ucrania tiene dos dimensiones, la de una nación que se defiende de una invasión y la de un estado pivote, como fue Serbia en el desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial, en el que está generando algo que tiene que ver con la ruptura de la globalización. Ya es irreversible. Es decir, la globalización, entendida como la paz de los mercados, se ha roto. Los mercados funcionan en consonancia con la lógica de guerra. La guerra monetaria de divisas y financiera, la desglobalización financiera, ya se ha producido. Ahí está cuál va a ser la posición de China, porque China está ante una imposibilidad de tomar una decisión. Si asume que su aliado estratégico en el conflicto con Occidente es Rusia, y por lo tanto tiene ese acceso muy barato a la energía que necesita absolutamente, y a materias primas y todo, rompe su dependencia de los bonos del Tesoro estadounidenses, de sus fondos soberanos, que es como recicla los excedentes. ¿A dónde nos lleva esto? A que y estamos en una situación como la de Zimmerwald, recordemos Zimmerwald en 1915, realmente el problema es el capitalismo porque no tiene soluciones que no pasen por la guerra ahora mismo. Es decir, el reparto de la riqueza, que es el puñetero problema de los estados extractivistas como Brasil, como Sudáfrica, como Rusia, como China, y lo que eso significa de una nueva definición de democracia, es lo prohibido aquí. Mejor la guerra que repartir la riqueza y generar una nueva fase de decrecimiento. Esa es la alternativa, porque lo que no podemos hacer es decir que no a la guerra sin saber cuáles son sus causas y cuáles son las alternativas y cuál es la dureza de la batalla que está por venir, porque nos estamos enfrentando a regímenes de guerra que, como ha dicho Azahara, pues nos van a meter en la cárcel o cosas peores. Sara. Sí, yo quería recuperar una reflexión del historiador británico y autor de la creación de la clase trabajadora inglesa, D.P. Thompson, que era profundamente pacifista ya en los años 80, alertó sobre tres cosas que siguen siendo recuperables políticamente a día de hoy. Una es que a Estados Unidos le gustaría ver una intervención soviética en los países del este para así poder justificar la intensificación de la carrera armamentística de Occidente. Dos, que el futuro estratégico de Europa está totalmente subordinado a las pretensiones de modernización y de expansión de la OTAN en el este de Europa. Y tres, alertó también sobre los peligros que tenía la normalización del exterminio nuclear en la deformación de la opinión pública y en la desmovilización también de la izquierda. Entonces yo creo que estos tres elementos son tres cosas que tenemos que tener presentes también hoy. Manu. Azahara mencionaba el marco mental de la guerra contra el terror que se instaló en Estados Unidos y que es uno de los marcos mentales que Lakoff se dedicó a analizar, digamos, con mayor intensidad. Otra comparación interesante que yo quería recuperar aquí que hace siempre Lakoff es comparar los relatos con la estructura clásica de los cuentos de hadas, ¿no? a lo Bakhtin. Y os quiero leer un fragmento. Decía Lakoff: en estos relatos hay siempre un héroe, un crimen, una víctima y un villano. En el relato de autodefensa, el héroe y la víctima coinciden, son el mismo. El villano es intrínsecamente malo e irracional. El héroe no puede razonar con el villano. Tiene que luchar contra él y derrotarlo o matarlo. La víctima tiene que ser inocente e irreprochable. Hay un crimen inicial cometido por el villano y el héroe se pone a la altura de lo que nos dicen los libros morales derrotándolo. Este es el cuento de hadas que nos están contando aquí, claro, ¿no? Y ese es el interés que persigue comparar esto, por ejemplo, con la Guerra Civil Española, claro, o con la Segunda Guerra Mundial, es decir, construir un relato de héroes y villanos. Hoy, por ejemplo, se habla de Guernica, es decir, ya estamos otra vez en ese marco mental.
Y yo creo que ese relato, además de que nos sirve para entender lo que sucede, nos conduce a un horizonte terrible y prepara el terreno para que la población apoye entrar en una guerra mundial y, digamos, ir a parar a cualquier precio al villano, ¿no? Ahí está ese 30% de la población en Estados Unidos dispuesta a ello. Entonces yo creo que es urgente desmontar ese cuento de hadas y desromantizar por completo lo que sucede, porque en lo que pasa no hay héroes ni villanos y lo que hay son muchos fríos intereses, que es lo que hay que poner sobre la mesa. Azahara, Raúl, y nos vamos. Adelante. Bueno, decir que también hay que tener en cuenta la situación interna de Estados Unidos, ¿no? y cómo la guerra pues, puede servir para que Biden mejore sus datos de popularidad, que son pésimos. Tenemos elecciones en noviembre, entonces esto se está gestionando también desde la política local, ¿no? Decía Chakrabarty, un teórico postcolonial, que el pensamiento está asociado a lugares concretos, ¿no? Entonces, ¿de qué lugar están viniendo estas políticas? Pues de una nación que lleva en crisis muchísimo tiempo, que sale de la resaca de Trump, donde Biden no ha cumplido ninguna de sus políticas, o prácticamente ninguna de sus políticas sociales. Ayer, por ejemplo, tuvieron un evento con Obama celebrando el aniversario del Obamacare. O sea, están intentando recuperar como los viejos héroes, ¿no? El liderazgo de Obama para compensar esa falta de liderazgo de Biden. Entonces, esta guerra también responde a eso, ¿no? A la necesidad de Estados Unidos de posicionarse pues en el mundo, de decir no somos un imperio en decadencia, todavía nos queda mucho por hacer y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Supuestamente liderando al mundo y a Europa contra el malvado Putin. Y luego, otra cosa que quería decir es que creo importante también, y Pablo, tú has dicho al principio que ya no hay certezas ideológicas, y esto hay que mencionarlo, ¿no? Porque en un mundo donde ya las metanarrativas o las ideologías dominantes anteriores en el siglo XX ya no tienen tanto sentido, pues aparte de que la opinión pública es más manipulable, creo que, y es difícil distinguir la verdad, pues ya no vemos futuro, ¿no? Y en esta pérdida de futuro o de la noción de futuro ha influido también mucho el cambio climático. El cambio climático creo que ha servido para normalizar la posibilidad de un exterminio, la posibilidad de que la humanidad se vaya a la mierda. Claro, si tú ahora pues dices posibilidad de guerra nuclear, pues de alguna manera en nuestro inconsciente colectivo eso ya estaba asumido, ¿no? Como, bueno, quizá no iba a pasar mañana, pero sí dentro de 20, 30 años. Entonces creo que está faltando, que no sé si es recuperable o no, algún tipo de esperanza colectiva, ¿no? De proyecto, quizás no se ha inventado aún, precisamente para contrarrestar todos estos discursos belicistas de exterminio y de fin del mundo. Raúl. Sí. A ver, o sea, la cuestión de Estados Unidos es fundamental. Sin la actitud de respaldo militar con los miles de millones de dólares de Biden, pues esto sería distinto y Europa no se habría comportado así. Eso es cierto. Respecto a lo que dice Azahara, hay que tener en cuenta que Biden necesita esto, es decir, que hay un factor, por así decirlo, push, un factor de empuje, que es la propia crisis interna de Estados Unidos, que está en una guerra civil en proceso. Es decir, cuando se acerquen las elecciones veremos cómo funciona la guerra externa, la guerra a distancia, ¿no? La de los chicken hawks, y la guerra civil que va a encabezar Trump, y veremos la que se lía, ¿no? En el propio Estados Unidos. Pero también me parece que hay que tener en cuenta la demanda de OTAN que ha habido por parte de los expaíses del Pacto de Varsovia. Es decir, esta crisis no se explica sin la demanda de OTAN de Ucrania, sin la demanda de OTAN de los países de Visegrado, Orbán incluido. Es decir, eso ha sido un factor que, independientemente de los planes de Washington, y por eso la zona de exclusión aérea, está, por así decirlo, reforzando y agudizando esta crisis. No hay más que ver a Zelensky. Quiero decir, y con una base popular enorme. Eso es catastrófico y difícil de evitar, aunque hagamos críticas al hegemón, ¿no? Yo creo que el problema fundamental es cómo rompemos la desensibilización. Las redes sociales han generado una esfera de opinión sin cuerpo, sin dolor. Si sintiéramos
las bombas, las torturas, las violaciones de una manera pues no voyerista como ha sido siempre en la tele, o puramente robótica como es como funcionamos, como bots en las redes sociales, sería distinto. El aspecto emancipador de las redes sociales terminó con el ciclo de 2011. Sí. Ahora necesitamos otra cosa, necesitamos construir un cuerpo, una sensibilidad en la esfera pública distinta. ¿Y qué gestos, ¿no? hacen falta? Pues acordemos que con el servicio militar se acabó con la insumisión, gente que iba a la cárcel, que se presentaba en los gobiernos militares y era apresada, a veces apaleada, y iba a la cárcel por ello. Es una de las maneras, pero también poner el cuerpo. Yo creo que es necesario, ante estas cosas que no son exageraciones, que no estamos haciendo aquí para generar audiencia, sino que son la puñetera verdad, pues es necesario quizás ir a Ucrania, hacer una barrera de paz, generar una acción humanitaria y pacifista desde abajo, con el apoyo de todas las fuerzas políticas necesarias. Es una cuestión de tiempo y es urgente, ¿no? Y último, yo creo que hay una certeza que es la certidumbre de la muerte y del exterminio. Eso es una certeza, si no ideológica, política. Yo creo que en lo que no hay certezas es en las palabras, es en las consignas, es en las categorías del siglo XX. Lo que hay certezas es en las nociones comunes, en los conceptos que hablan de resistencia, de paz, de reparto de la riqueza y de extensión de la democracia en todo el planeta. Esa es una certeza absoluta y es el principio de la alternativa que tenemos que construir. Gracias, Raúl. Muchísimas gracias a todos. Lolo, llega el momento de tendencia crítica, así que mete cabecera, por favor. Tendencia crítica con Gema MJ. Gema MJ, bienvenida una semana más a La Base. ¿Qué dicen las redes de esto de la guerra nuclear? Bueno, pues yo creo que hay miedo a una escalada nuclear y donde lo podemos ver claramente es en Estados Unidos. Desde que Putin puso en alerta las fuerzas nucleares de Rusia y Biden dijo que una escalada significaría la Tercera Guerra Mundial. Según un sondeo del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press, casi la mitad de los estadounidenses dicen estar muy preocupados y 3 de cada 10 algo preocupados por sufrir un ataque con armas nucleares. Además, más de un tercio de los estadounidenses está a favor de emprender una acción militar aunque se arriesgue a un conflicto nuclear con Rusia, probablemente inspirados por comentaristas y líderes políticos. Precisamente Azahara Palomeque nos cuenta que se dispara la construcción y venta de búnkers en Estados Unidos por la amenaza de guerra nuclear, protesta y el cambio climático. Más sálvese quien pueda cuando precisaríamos de acción política colectiva. Sigue subiendo también la venta de armamento. Esto es impresionante, lo decía antes Azahara, porque en el capitalismo la llegada de un meteorito puede ser una posibilidad de negocio y una guerra nuclear puede ser una oportunidad de negocio también. Te construimos tu propio búnker. Y los medios de comunicación, en lugar de concienciar de que una guerra nuclear supondría nuestra extinción como especie y pedir responsabilidad a los señores que dirigen el mundo, parece que están en una carrera por ver quién frivoliza más este escenario apocalíptico. Un ejemplo es la noticia del medio Expansión que, atención a cómo titula uno de sus artículos: ¿qué hacer ante el riesgo de una guerra nuclear? Comprar en bolsa. En fin, esto me recuerda al típico meme en el que se ve el meteorito a punto de estrellarse. Estos son más prácticos que los del papel higiénico. Te dicen invierte en bolsa, invierte en bolsa. Claro, pero es que parece que va a estrellarse el meteorito en la Tierra y ellos son los dinosaurios exclamando ¡oh, Dios mío, la economía! Total. En fin, yo lo que recomiendo a quienes hablan tan alegremente de una guerra nuclear es ver el vídeo que se hizo viral en redes sociales de la simulación de lo que supondría una guerra nuclear entre la OTAN y Rusia, hecho por la Universidad de Princeton en 2019. El vídeo explica que habría 34 millones de muertos y 60 millones de heridos solo en las primeras horas. Además de los millones de muertos y heridos, que no son poca cosa, esto supondría un desastre medioambiental. Tomás Casas pide que antes de hacer ese discurso tan belicista en los medios, deberían pararse a pensar primero en lo que sucedería en una hipotética guerra nuclear, que no sería otra cosa que el final de nuestro planeta. Entraríamos en un invierno nuclear y sería imposible sobrevivir. Pero es que además no hace falta solamente hacer simulaciones. Tenemos la experiencia del bombardeo estadounidense contra Hiroshima y Nagasaki y todo el mundo ha podido conocer las consecuencias de aquello. Y hoy ya no es que solamente Estados Unidos tenga armas nucleares, es que hay muchísimos países con armas nucleares y
solamente si Rusia y Estados Unidos se ponen a usar sus armas nucleares, yo creo que el desastre está garantizado. Otro tema muy comentado en redes sociales, y cambiando un poco de tema, ha sido lo mal que han sentado a la derecha las alusiones del bombardeo de Guernica que hizo Zelensky ayer en el Congreso. Hermann Tertsch respondía a Utrera Molina, abogado de la familia Franco e hijo del ministro franquista, diciendo que lo de Guernica pues, es pura propaganda, y ambos daban a entender que un bombardeo a población civil pues que no era para tanto. Dice Quique Peinado, es que claro, Zelensky ha hablado en el Congreso de la guerra del abuelo y las fosas de no sé quién. Y claro, cuando se habla de los crímenes del fascismo en España, por lo que sea, Pablo, a los de Vox pues se sienten interpelados. Seguro que el hecho de que el padre de Hermann Tertsch fuera un nazi declarado no tiene nada que ver en esta obsesión que tiene el bloque de la derecha con Guernica y con los crímenes del fascismo. Seguro que no. Bueno, Javier Lezaola, a quien le voy a preguntar el próximo número de la lotería, predecía el futuro. Hoy en el Congreso asistiremos a cómo un partido ultraderechista pasa de jalear a Putin al grito de si quieres paz, prepárate para la guerra, a jalear a Zelensky con la misma alegría y gratuidad con la que los ministros de Franco pasaron de levantar la zarpa a ser demócrata de toda la vida. Digamos que Vox cada vez está más ahogado en sus propias incoherencias, porque encima, como recuerda Lara Hermoso, hace unos días solo, Vox felicitaba de forma entusiasta a Orbán, que en el propio discurso de su victoria aseguró que uno de sus adversarios era Zelensky. Y luego ayer Vox aplaudió a Zelensky en el Congreso. Entonces, bueno, yo creo que los de Vox deberían saber que no se puede soplar y sorber a la vez. Pero no solo en Vox ha sentado mal que se haga referencia al Guernica, también nuestros queridos amigos tertulianos. Vamos a escuchar lo que decía la periodista María Jamardo en Telecinco. La televisión de Berlusconi, adelante. Y luego hay una cuestión en la que sí que me gustaría matizar pues esa alusión al bombardeo de Guernica. Yo creo que también hay que tener en cuenta que ese guiño, esa referencia que se hizo también indirectamente por parte de Pedro Sánchez en su alocución posterior, hablando de situaciones críticas, dificultades históricas del pueblo español, me ha parecido mal porque yo creo que hay que recordar que en aquel momento el socialismo, el Partido Comunista, estaban del lado o tenían el apoyo de Stalin o de las ideas de Stalin. Entonces, ni el que bombardeaba era bueno, ni los bombardeados eran tan buenos tampoco, o ni el que bombardeaba era malo, ni los que eran bombardeados eran tan buenos. Yo creo que una guerra civil es un fracaso. Bueno, nuestra queridísima periodista de Telecinco se marca un ni con la Legión Cóndor de Hitler ni con los civiles bombardeados. No me posiciono. Es que es todavía peor, porque sí que se posiciona. Lo que dice es que en realidad es inadecuado mencionar el bombardeo de Guernica. Hombre, porque al fin y al cabo bombardear a la República Española, que solo tenía el apoyo de la Unión Soviética y que al fin y al cabo eran todos unos rojos, pues hombre, eso no se le puede criticar a los nazis. Qué mal poner como ejemplo, ¿verdad?, el bombardeo de Guernica, cuando en realidad ni los nazis eran tan malos, ni los demócratas españoles eran tan buenos. Y esto te lo dicen en una televisión que disfruta de una licencia del Estado, y cualquiera que cuestione esto seguramente está atacando la libertad de prensa, porque verdad, la libertad de prensa en España es defender abiertamente a los nazis. En Telecinco, la televisión propiedad de un pederasta reconocido, Silvio Berlusconi, defendiendo abiertamente a los nazis. ¿Habrá consecuencias? ¿Habrá despidos? ¿Habrá sanciones disciplinarias? Seguramente no. En fin. Bueno, pero la otra cara de la moneda es que hay medios que además están aprovechando para disfrazar de solidaridad con Ucrania lo que en realidad es dar cancha a extremistas. En el programa de Risto Mejide, Todo es Mentira, entrevistaban a un soldado que salía en pantalla con la bandera del batallón Azov detrás. Recordemos que esta bandera contiene simbología nazi también. Una runa Wolf's Angel y el sol negro. Es vergonzoso que en la televisión pues se normalice esto. Y yo creo que hay que dejar claro que de verdad, yo lo prometo, es posible condenar la invasión y denunciar los crímenes de guerra con no blanquear a nazis y viceversa, porque también hay quienes creen que la propaganda de desnazificación de Putin es real y justifican cualquier masacre y obvian que este cuenta con la ayuda del grupo Wagner. Desnazificar Ucrania con nazis, pues muy coherente no suena. Creo que el tuit que lo resume bastante bien es el de Javier Gallego, de Carne Cruda. Se puede denunciar a Azov, los crímenes de guerra y la guerra civil en el Donbass sin tragarte la propaganda rusa y sin negar que los civiles entrevistados en Bucha por periodistas solventes acusan a los rusos, quienes, por cierto, el pequeño detalle de que han invadido y están arrasando el país. Se puede ser periodista como Javier Gallego o se puede ser un pedazo de estiércol, ¿verdad?
Y hasta aquí, Tendencia Crítica. Nos vemos la semana que viene con más crítica política en redes sociales. Un abrazo a todos y a los haters sobre todo. Muchas gracias, MJ, sobre todo por ese saludo cariñoso que siempre dedicas a los haters. Llegamos al final del programa y hoy queremos terminar con un tema que interpretó John Coltrane en Japón, Peace on Earth, en ese mismo viaje que tomó la mítica foto en el memorial de Nagasaki. Todo un mensaje contra el peligro de la guerra nuclear. Ya sabéis, en YouTube no lo vais a poder ver, pero sí en Público, sí en iVoox, sí en Spotify por un tema de derechos. Aquí nos veremos mañana en La Base. Hasta pronto.